limpiar la sangre y a recoger a los cadáveres en bolsas negras. El jefe no podía estar más orgulloso. Por fin había creado lo que quería, una máquina de matar perfecta que no sentía piedad, que era casi indestructible. Tal era su estado de ánimo, que incluso nos dio una bonificación salarial ese día. Más tarde yo y mis compañeros nos reunimos en su despacho para hablar sobre los resultados del experimento. Caballeros, no podría estar más orgulloso. Por fin lo hemos conseguido. Ahora nada podrá detenernos. Señor, hay que hacer más pruebas. Le hemos visto actuar, pero todavía tenemos que verle trabajar en espacios abiertos. No es lo mismo matar algo en una sala pequeña e iluminada que en un oscuro bosque, dije yo. Bueno, tienen razón. Tenemos que preparar una prueba en el exterior. Y a propósito, ¿cómo van a hacer que esa cosa entre o salga sin matar a nadie? Esa es una buena pregunta, intervino un científico. Por suerte, yo ya he pensado en ello. He diseñado este collar eléctrico. Por muy indestructible que sea, esto le producirá suficiente dolor como para noquearlo. Una descarga de esta preciosidad alargada 30 segundos es lo bastante potente como para matar a un hombre adulto. Ese tipo me ponía nervioso. Parecía disfrutar demasiado con su trabajo, mientras que yo todavía seguía reflexionando de dónde habían sacado a esos pobres hombres a los que la criatura había asesinado hacía solo unos minutos. Perfecto, dijo el jefe sonriente, me alegro ver a alguien que piensa en todo. ¿Y qué terreno vamos a usar? Pregunté yo. Un área perteneciente a un bosque. Vallaremos el perímetro establecido y colocaremos torres de vigilancia por toda la zona desde las que nos informarán de cada paso que dé. A la noche del día siguiente todo estaba preparado y junto con mi equipo fui al despacho del jefe desde donde escucharíamos las transmisiones. En su despacho había bastantes equipos de radioaficionado, unos 6, uno por cada vigilante. Cada equipo tenía un nombre encima que explicaba dónde se localizaban cada uno. Había uno en el extremo sur, otro en el extremo norte, otro en el extremo este, otro en el extremo oeste, otro en el centro norte y otro en el centro sur. El vigilante del extremo sur llamó para informar de la correcta colocación de la criatura en el perímetro. Tras unos minutos de silencio, el extremo este avisó de la visualización de la criatura y que parecía estar quieto, observándolo. Recuerde, dijo el jefe, si ve que se acerca demasiado une su control para activar el collar. Durante unas horas no pasó nada, solo recibíamos transmisiones que informaban si veían al ser. Todos coincidían en que era extremadamente rápido y se escondía en los árboles con muchísima facilidad. Varias veces los vigilantes tuvieron que activar el electrocollarín cuando se ponían nerviosos y todos informaban de la desaparición de cualquier signo de vida animal minutos antes de divisar a la criatura. Sin embargo, una transmisión fue algo inusual. Provenía del puesto localizado en el centro norte. Nos informó de que cerca de su puesto de vigilancia había un parque de juegos, y que la criatura se encontraba en él. Estaba enfrente de los columpios, observándolos. A continuación, en palabras del vigilante, creo que está llorando. Pude leer la expresión de incredulidad de mis compañeros instantáneamente, que seguro que yo también tenía. El jefe se adelantó al micrófono y preguntó con un tembleque en la voz. ¿Puede repetir? No creo que le hayamos oído bien. Señor, dijo el vigilante, está sollozando. Está de rodillas con la cabeza baja y temblando. Yo comencé a pensar, a intentar encajar las piezas. Recordé nuestra primera conversación. Entonces lo comprendí. Estaba recordando a su hijo. En parte era humano. Aquella cosa, seguía pensando, era inteligente. No estábamos experimentando con un animal, sino con un hombre. Todo estaba mal. Acababa de darme cuenta de que era tan malvado como el jefe, tan vil y despreciable como ese cabrón. En ese momento solo quería irme, pero el jefe no me habría dejado. Estaba pensando en cómo salir de allí, cuando el vigilante comenzó a hablar. Señor, el ser se ha levantado y se dirige a un árbol. Creo que acaba de recoger una piedra del suelo, paré en seco. Todos guardamos silencio escuchando lo que estaba sucediendo, está dibujando algo. Creo que es un círculo con una X dentro y parece nuestro emblema. Esa era la prueba definitiva de que era inteligente. Su celda tenía grabado el emblema en la puerta. Si podía recordar, podía pensar, y si podía pensar, usando sus habilidades sería capaz de matarnos a todos. Pero no hizo nada más. El vigilante informó de su desaparición.
Más tarde, comenzamos a oír un ligero zumbido en el equipo que correspondía con el puesto localizado en el centro sur. El vigilante intentó hablar, pero las interferencias eran cada vez mayores. Finalmente su equipo se apagó. Todos estábamos confusos, pero no creíamos que fuera cosa del ser. Al fin y al cabo los vigilantes podían activar el collarín en caso de peligro. Pero luego se repitió lo mismo en el puesto sureste. Cada vez estábamos más asustados. El siguiente en caer fue el puesto noroeste. Informamos a los vigilantes de que pasaba algo y que debían estar alerta. Pero perdimos la señal del puesto noreste. Le dije al jefe que debíamos sacar a los hombres de allí, pero él no me hizo caso. Parecía que él se tomara esto como otra prueba. Con la desaparición del puesto noroeste, ya supe que había sido suficiente. Me acerqué a la radio y le dije al vigilante que debía salir de allí enseguida. Cuando me contestó empezó a oírse mal, y completamente histérico le dije que debía salir de allí, que el ser iba a por él. Oí como la radio caía al suelo antes de apagarse por completo. Me quedé inmóvil, incapaz de reaccionar. Me giré despacio y vi a mis compañeros igual que yo. Me dirigí al jefe y le comuniqué que había descubierto que el ser poseía una inteligencia humana y que debíamos eliminarlo cuanto antes. Cuando dije eso último estalló. Destruirlo. ¿Habla en serio? Fíjese en lo que hemos creado. Esta criatura es imparable, con él podemos hacer lo que sea. Me sorprendí a mí mismo cuando le levanté la voz. Si ni siquiera podemos evitar que mate a nuestros propios hombres, ¿cómo piensa hacer que le obedezca? Está descontrolado, y es peligroso. Ahórrese sus estúpidas quejas. Confíen como él podríamos acabar con nuestros enemigos. No solo ganaremos la guerra, también dominaremos el mundo. Cuando dijo eso me convencí de que estaba loco. Estaba a punto de decírselo a la cara cuando uno de mis compañeros dijo: Señor, creo que deberíamos enviar a alguien a que lo encuentre. Si se escapa ahí. Tiene razón, dijo el jefe, recuperando su impasibilidad habitual. Enviaré a unos cuantos hombres inmediatamente. En cuanto a usted, dijo dirigiéndose a mí, lo mejor será que se tome un descanso para reflexionar. Aunque si prefiere la alternativa y... Sabía de sobra en qué consistía la alternativa, y no era perder mi trabajo. Se me concedió un retiro de una semana, la cual pasé sin salir de casa. Estaba convencido de que el ser había escapado, que me seguía y que estaba al acecho. En la soledad de mi hogar, tuve tiempo de plantearme cuestiones morales. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no lo dejaba por miedo. Por mi estúpido miedo. Antes de poder llegar a una conclusión, pasó el plazo y tuve que volver a ese lugar de mala muerte. Cuando volví al laboratorio pude comprobar para mi alivio que la criatura había sido recapturada. Estaba contenida de nuevo en su celda, según me dijeron. Sentía curiosidad acerca de cómo habían logrado recapturarlo, y uno de mis compañeros me puso al tanto de todo. Al parecer habían enviado un pelotón de 30 hombres, de los cuales solo regresaron 7, aunque con el ser. Según los supervivientes, el bosque estaba repleto de árboles marcados con nuestra insignia. Buscaron en los puestos de vigilancia en busca de los hombres, pero estaban completamente desiertos. No había rastro de los cadáveres. A medida que pasaba el tiempo, un miembro del pelotón parecía desvanecerse sin dejar más que su arma en el suelo. Los hombres divisaron al ser repetidas veces, y al mero contacto visual disparaban debido al pánico, pero una vez que se desvanecía el humo de las armas el ser había desaparecido. Finalmente, consiguieron divisarlo y activaron el collar en vez de disparar. A continuación, mientras el ser estaba tumbado en el suelo le hundieron una ráfaga de tiros, incapacitándolo lo suficiente como para poder meterlo en una jaula especial y transportarlo en helicóptero a la base. El jefe al parecer se tomó la captura de la criatura como otra prueba. Ese hombre cada vez me daba más asco. Incluso aunque fueran sus propios hombres los que habían muerto, a él parecía no importarle. La verdad es que a veces fantaseaba con soltarlo con el monstruo para que experimentara lo que esas pobres personas habían vivido. Fui convocado por el jefe y tuve que ir a su despacho. Allí me recibió con una cara completamente seria. ¿Le ha servido ese retiro temporal para aclarar sus ideas? Sí, mentí, me ha venido bastante bien y creo que ya pienso con un poco más de claridad. Bien, me alegro de que nos entendamos. Ahora debes saber que ya estamos listos para usarlo. ¿Han aprendido a controlarlo? No, eso llevaría demasiado trabajo.
Ahora hemos trazado el plan de soltarlo en las líneas enemigas y que siga su propia naturaleza. Ante su naturaleza, nuestros enemigos no sabrán cómo enfrentarse a él, y el miedo es el sentimiento más contagioso que existe. Pronto, podremos crear más como él. 100 como este garantizará nuestra victoria. Pero y una vez que hayamos ganado, ¿cómo les venceremos? Por muy fuertes que sean, no podrán con un enemigo que les conoce. La ignorancia es su fortaleza, el conocimiento, su enemigo más mortal. ¿Para qué quería verme? Hizo bien con el primer sujeto. Quiero que encuentre más. Esa frase hizo que se me encogiera el estómago. No pensaba arruinar las vidas de tanta gente. Me niego, dije yo de forma rotunda. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Me temblaban todos los huesos del cuerpo, pero estaba decidido. He dicho que no lo haré. Doctor, espero que esté bromeando. No bromeo, señor. He dicho que no pienso hacerlo. No osé dirigirse a mí de esa manera. Lo sabía que no era lo bastante fuerte para hacer esto. Aquí mucha gente carece de la voluntad necesaria. Creí que dándole ese periodo de descanso podría darse cuenta de que vamos por el buen camino. Pero veo que me equivoqué. Creo que ya no son necesarios sus servicios. ¿Y qué piensa hacer sin mí? Yo le he dado vida a este proyecto. Sin mí no conseguirán nada. Por favor, usted ni siquiera fue el creador del suero, no creó a la máquina, no hizo prácticamente nada destacable. Y lo sabe. Me había echado un farol, y no se lo había creído. Nada me impedirá matarle. El jefe sacó una pistola de su chaqueta y me apuntó. En ese momento oímos un gran ruido, seguido de una sacudida de la sala entera. Quedamos aturdidos unos segundos, y después reaccionamos. Habíamos pasado por alto el incesante pitido del radar. Estaba detectando montones de aviones. Habían llegado hasta Berlín. Salí de allí corriendo antes de que el jefe pudiera darse cuenta y me dirigí a la salida, pero a mitad de camino otro científico se chocó conmigo y me tiró al suelo. Parecía aún más asustado que yo. Gracias a Dios que estás aquí. Dijo él, tenemos que salir de aquí ahora mismo. ¿Cuántas explosiones puede aguantar este búnker? El peligro no está ahí fuera. Esas malditas explosiones han roto la jaula donde teníamos al experimento. Me quedé completamente paralizado. Mi compañero tiró de mí al tiempo que exclamaba que teníamos que salir de allí. Me recuperé del shock y estaba listo para salir cuando retumbó otra explosión. Pocos segundos después las luces comenzaron a tintinear hasta apagarse. Se encendieron unas pocas luces de emergencia, pero aún así la oscuridad era bastante densa. Traté de localizar a mi compañero, y cuando por fin lo divisé vi que estaba contemplando algo al final del pasillo con una gran expresión de terror en el rostro. Miré hacia lo que estaba observando, y cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad pude ver una silueta muy alta sosteniendo a un científico con una sola mano. Me fijé mejor y vi que en realidad el científico estaba atravesado por el brazo de la criatura. El instinto sustituyó al razonamiento. A duras penas pude convencer a mis piernas de que se movieran, pero lo conseguí y salí de allí a toda velocidad. Atravesé los aparentemente infinitos pasillos en busca de una salida que no podía localizar a causa del pánico. Cada poco rato las salas temblaban a causa de las bombas, y en 2 ocasiones caí al suelo. Continué hasta que divisé una gran puerta que yo conocía muy bien. Era la salida. Creía que estaba salvado hasta que sucedió otra explosión, pero esta vez procedía de dentro. Las calderas, susurré para mí. Una llamarada al final del pasillo confirmó mis sospechas. Pero la llamarada hizo algo más. La luz que se mostró durante un rápido segundo me permitió verle. Lo recuerdo bien. Estaba de pie, con varios tentáculos brotando de su espalda, y parecía estar cubierto algo que parecía sangre. Cuando le miré volteó la cabeza como un búho en mi dirección y comenzó a dirigirse hacia mí lentamente. Comencé a patear la puerta intentando abrirla. No sabía qué era peor. Si el fuego consumiéndolo todo o el ser con paso firme acercándose cada vez más. Finalmente conseguí hacerla ceder, pocos segundos antes de que el fuego me alcanzara consumiéndolo todo, incluyendo a la criatura. Subí las escaleras como un loco, llegué a la tienda de la que no quedaba nada más que escombros y la trampilla por la que acababa de salir. Comencé a correr por las calles sin parar. Había gente yendo por todos lados. Niños llorando por sus madres, ancianos demasiado débiles para poder correr, y sobre todo personas tratando de salvar la vida.
Me quité la bata de laboratorio para ir más deprisa y continué por las calles atestadas de gente. Había muchos soldados y tanques recorriendo las calles, y algunos valientes que intentaban hacerles frente. Pronto comenzaron los disparos. No sabía quién los efectuó, pero eso no era importante. Lo importante era que una de las balas atravesó el cristal de un coche matando al conductor. Ante esa oportunidad me dirigí con velocidad al vehículo, saqué el cadáver de dentro y lo usé para escapar, conduciendo a toda velocidad y llevándome por delante todo lo que no se quitara de en medio. Me arrepiento mucho de eso, pero en ese momento no podía pensar con claridad. Conseguí salir de la ciudad en medio del caos y conduje tanto como pude hasta que el depósito de gasolina quedó vacío. Años más tarde traté de olvidar lo ocurrido y salir adelante. Ayudé en las labores de reconstrucción y con el dinero que había ganado en aquel experimento pude comprar una bonita casa en un pueblo cercano a un bosque, encontré un buen trabajo de ingeniero. Me casé, tuve hijos, y ellos tuvieron nietos, los cuales venían a visitarnos todas las semanas. Había conseguido ser feliz, pero ese sentimiento se desvaneció una tarde. Estaba en el salón viendo la televisión, mientras mi nieta de 14 años usaba su ordenador. Me aburrí de los programas que estaban poniendo y fui en busca de un libro. Al pasar por detrás de mi nieta me picó la curiosidad y quise ver qué estaba haciendo. Mi nieta era muy aficionada a la lectura y le encantaban las historias de terror. Según el título de la historia trataba sobre un ser llamado Slenderman. Sentí curiosidad y me puse a hojear lo que estaba viendo. Pero, al ver una de las fotos que acompañaban la historia se me paralizó el cuerpo, y me eché hacia atrás completamente aterrado. Era él. Era el ser. Estaba vivo. Abuelo, dijo mi nieta al ver mi cara de horror, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Afirmé con la cabeza. Cariño, ¿me dejas ver eso? Pregunté intentando sonar lo más natural posible. Claro, míralo si quieres, contestó ella un poco sorprendida. Leí la historia y me sorprendí aún más. Hablaba de todo. Su traje, su ausencia de rostro, su relación con los bosques, su preferencia por los niños, supongo que era debido al recuerdo de su hijo, incluso mostraba el símbolo de mi antigua organización como su marca. Me excusé y me fui a mi cuarto. Esa noche las más terribles pesadillas se agolpaban en mi mente, todas relacionadas con ese monstruo. Supe que mi fin había llegado hace pocos días. Salí a tomar un poco el aire al bosque colindante con la casa hace 2 días, y en uno de los árboles pude verlo. Ese maldito símbolo. Desde entonces no he vuelto a salir de casa. Me paso aquí todo el tiempo, y no permito a mi familia que venga de visitarme. Están preocupados, pero no quiero que les pase nada malo. De hecho, le he visto. A través de las ventanas. Está allí, en el bosque, riéndose de mí. Y cada vez más cerca. De hecho, ya han desaparecido 2 niños en el bosque. Mi hija les prohibió a mis nietos ni siquiera acercarse al bosque. Escribo esto desde mi cuarto. Cada vez que miro a la ventana le veo entre los árboles. No me atrevo a moverme. Creo que él disfruta con mi miedo. Sé que mi muerte se aproxima, y es cada vez más cercana. Me lo merezco. Yo creé a este ser, y no me merezco otra cosa. La guerra acabó con su espíritu, y nuestro experimento acabó por eliminar todo vestigio de la bondad que residía en su corazón. Es curioso. Durante toda esta historia no le he puesto nombre, nunca me preocupé de hacerlo. Ahora sé que mi muerte será a manos del ser conocido como Slenderman.